Rompiendo Barreras. Hola, mi nombre es Alexandra Clavijo. Bienvenidas y bienvenidos al tercer episodio del podcast Rompiendo Barreras, diálogos sobre igualdad de género, emprendimiento y desarrollo sostenible. Hola Jan, hola Lorena. Hola, ¿qué tal? Hola Alexandra, hola Lorena. Mucho. Hola, bien, saben que hoy vamos a hablar del tema Vivas nos queremos. En este abordaremos la violencia de género. Le damos la más cordial bienvenida a Lorena Mendoza, quien es nuestra invitada especial hoy. Ella es psicóloga, especialista en derechos humanos en los ámbitos de género y violencia. Actualmente trabaja como jefa técnica de servicios de la unidad Amiga Ya No Está Sola de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil, del municipio de Guayaquil. Empecemos ya. Muy bien, espero que se encuentren bien. Muchas gracias por escucharnos. ¿Saben ustedes que en el Ecuador 65 de cada 100 mujeres han sufrido algún tipo de violencia por el hecho de ser mujer a lo largo de su vida? Según datos del INE de 2019, cada 26 horas una mujer es asesinada. En el año 2022 se registraron 332 muertes violentas de mujeres por razones de género. Desde el año 2014, la figura de femicidio se encuentra tipificada en el Código Orgánico Integral Penal, COIP. El artículo 1 de la Convención de Belém do Pará de 1994 define la violencia contra la mujer como cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico de la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. Respecto a la legislación ecuatoriana, en la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, artículo 4, el cual se refiere a definiciones, se estipula que violencia de género contra las mujeres es cualquier acción o conducta basada en su género que cause o no muerte, daño y o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial, gineco-obstétrico a las mujeres, tanto en el ámbito público como privado. Comencemos. Kingan, con estos datos y remarcando que es nuestro contexto, nuestra realidad como sociedad, Lorena, muchas gracias por estar aquí presente. Es una conversación necesaria que responde a uno de tantos de nuestros problemas sociales que compete a las vidas de las personas, en este caso la mitad de la población que somos las mujeres. En este sentido, partamos este diálogo preguntándonos como mujeres, ¿no? ¿Por qué alguien a quien tú amas y que supuestamente te ama a ti, quien es tu pareja, puede agredirte de diferentes maneras? Y puede hasta llegar a asesinarte por el hecho de ser mujer, que es este tema. Hablemos entonces de los diferentes tipos de violencia de género primero. Agradezco una vez más el espacio, realmente es una invitación a romper una barrera más frente a la violencia basada en género, la violencia contra las mujeres. Efectivamente, como lo decía Jan, están las cifras, están la normativa, y está este tema de que alguien a quien tú amas te llegue a agredir a tal punto que muchas veces tu integridad física, tu vida está en juego. Efectivamente, los casos de violencia basada en género, las cifras son cada vez más preocupantes, sin que medie la sensibilidad social ni las medidas administrativas a nivel público las veamos como capaces de frenar esta situación. Actualmente nos encontramos con algunos hombres que aún consideran que la conquista de la libertad de las mujeres es un ataque a su integridad, a su identidad como tal, ¿no? Efectivamente, como Ecuador hemos hecho un aporte en cuanto a la normativa al tener una ley de erradicación, de prevención y erradicación contra la violencia, en la cual se reconocen algunos tipos de violencia. Y sí me gustaría como partir de dos documentos fundamentales. La ley orgánica que tiene ese carácter, o sea, está
como una de las normativas casi por debajo de la Constitución, lo cual la hace sumamente importante. Reconoce algunos tipos de violencia. La violencia física, que es la que mayormente la gente identifica porque se traduce en todo acto que lesiona la integridad física de una persona. Entonces, hablamos de esta violencia física que muchas veces llega al punto de lesiones y que puede comprometer la integridad física de una persona. Estamos también hablando de la violencia psicológica, que es toda conducta, toda acción, toda omisión que busca deteriorar la integridad física de la persona, lesionarla, muchas veces manipularla, coaccionarla, amenazarla. Es tan consecutiva, tan lesionadora, que se ve comprometida la autoestima, la capacidad, el proyecto de vida de una persona. Dentro de la violencia psicológica, indudablemente debemos identificar la coacción, las amenazas, la intimidación, ¿sí? Está la violencia, está también la violencia patrimonial o económica, que es como pocas normativas hablan de ella. Justamente lo que busca es el control del recurso o de los recursos económicos de la mujer, y no solamente en cuanto a los ingresos que ella pudiera generar o a limitarla, sino también a tener control sobre los bienes o muchas veces a no satisfacer las necesidades, digamos, por ejemplo, de las pensiones alimenticias de los hijos. Entonces, hablamos de este control de los bienes, que la mujer no puede tener un bien que le permita inclusive sostenerse a ella o a su familia. Estamos hablando de la violencia patrimonial, económica. Estamos hablando también de la violencia sexual, que es justamente aquella que lesiona justamente el desarrollo de la sexualidad de una persona. Debemos recordar que la violencia basada en género no tiene edad, y muchas veces justamente no es solamente el acoso o el abuso sexual, sino la violación que conlleva transmisiones de enfermedades sexuales, el deterioro de tu integridad y de tu desarrollo pleno en tu sexualidad, va con esa violencia. También tenemos la violencia simbólica, que tiene que ver con estos constructos o estos preceptos en los cuales se discrimina y se menosprecia a la mujer. Muchas veces, sin darnos cuenta, nosotros al repetir ciertos mensajes o menoscabar la integridad o discriminar a la mujer, estamos cayendo quizás en una forma de violencia simbólica. También esta ley nos habla de la violencia política. Las mujeres hemos irrumpido en algunos espacios y muchas estamos desarrollando, no solamente participando socialmente, sino también en los espacios políticos que antes eran exclusivos de los hombres. Entonces, todo ataque que lo puede hacer una persona o quizás un grupo de personas a tu ejercicio político, estoy hablando no solo de quien tiene grandes cargos, presidencias o alcaldías, no, estamos hablando también de lideresas, de mujeres que muchas veces somos parte de los movimientos sociales y recibimos el ataque: es mejor que te quedes en casa, ¿qué andas haciendo? ¿Por qué andas en la calle? Entonces se recibe esta forma de violencia también política como justamente un ataque a la condición del ser mujer y al desarrollo pleno de nuestros derechos civiles y políticos, ¿no verdad? Y tenemos la violencia ginecobstétrica, que es una violencia que la viven no solamente las mujeres embarazadas, sino cuando las adolescentes, los adolescentes tenemos derecho a recibir información sobre nuestros derechos sexuales y nuestros derechos reproductivos. El limitarnos o negarnos este tipo de información, estamos hablando de una violencia. No digamos cuando en el ejercicio de las prácticas médicas se recurre a patrones muy arcaicos, donde se mira a la mujer de forma despectiva y donde justamente se lesiona la integridad física de una mujer que hace uso justamente de estos servicios médicos. Entonces, como podemos ver, la ley nos amplía los tipos de violencia, pero ahí es donde viene el segundo documento que yo les decía. Está la ley como una normativa a la cual podemos
recurrir para sustentar nuestras discriminaciones, pero también está muy ligado el tema del Código Orgánico Integral Penal, ¿sí? Dentro del Código Orgánico Integral Penal, que también es un avance, como bien lo mencionabas, reconoce la violencia física, reconoce la violencia psicológica y reconoce la violencia sexual. Están reconocidos como delitos, tipificados y tienen penas, ¿ya? Entonces, aún nos falta trabajar a nivel de la normativa del Código Orgánico Integral Penal estos otros tipos de violencia que la ley nos presenta también y que necesitamos poco a poco seguir trabajando y seguir conquistando y que las libertades de las mujeres no sean poner en tela de juicio la integridad de los hombres, ¿no? De algunos hombres. Entonces, pero es importante destacar también de que esta problemática es transversal, es decir, se aplica o se vive en cualquier clase social. Entonces, tal vez si nos puede explicar esto, ¿no? Porque tanto mujeres en estratos sociales altos en nuestra sociedad, altos económicamente hablando, y sectores menos favorecidos sufren de esta situación de la violencia de género, ¿verdad? Indudablemente la violencia basada en género no tiene un estatus económico en particular. Casi siempre las problemáticas sociales, cuando hablamos de violencia basada en género, estamos hablando de un problema de salud y de una problemática social. Cuando hablamos de un problema de salud, estamos hablando que tiene un impacto social, incluso económico para los países. Entonces, la violencia de género contra las mujeres, muchas veces nos encontramos con mujeres que no solamente son de estratos económicos altos, digamos, sino también con estudios académicos altos, con condiciones sociales diferentes. Entonces, creo que debemos desmitificar y romper esa barrera de que la violencia basada en género solo sucede en la pobreza o extrema pobreza. Las mujeres de otras condiciones sociales, económicas, académicas también la pueden vivir, porque los orígenes de la violencia de género no solamente es con el factor económico. Hay una serie de patrones culturales, una serie de modelos de crianzas interiorizados, y a veces el silencio y el mantener el estatus social hace que muchas veces silenciemos. Entonces ahí se vuelve más preocupante porque muchas veces queremos ocultar, más allá de la violencia, queremos ocultar y mantener otros estatus. Okay, muchas gracias. Incluso en diferentes ámbitos del desarrollo de la vida social, ¿no? No podríamos hablar de profesiones tampoco, ni que solo en el ejercicio de la profesión o en el ámbito laboral, el sector público, privado. Realmente vemos que la violencia de género contra las mujeres se manifiesta en diferentes ámbitos, incluso en las universidades, ¿no? Tenemos datos de cuánto impacta, como lo mencionaba Lorena, el impacto económico es sumamente fuerte. En el ámbito académico, los días que pierde la institución porque perdemos las mujeres, ¿no? En cuanto a cuando hay violencia de género, tengo que ir a poner la denuncia. Primero que luego de una paliza, sea física o emocional, quedo destrozada, ¿no? Como mujer. Luego tengo que ir a poner la denuncia y tal, y no puedo hacer mis actividades. Pues no puedo hacer mis actividades académicas, laborales, y con eso existen estudios en donde hay un cálculo institucional de días perdidos, tanto para la persona que está afectada en su integridad, en sus derechos humanos fundamentales, pero también de manera institucional, ¿no? O sea, pierdo una estudiante, una trabajadora, una docente, y eso me impacta como empresa, como institución, como país, como lo decía Lorena, ¿no? Y el aparataje para poder responder dentro de lo que corresponde a la red de servicios para proteger o brindar servicios a estas mujeres. Efectivamente, la ley también nos ha evidenciado los diferentes ámbitos. Siempre la violencia, de hecho, en algún momento del histórico se denominó violencia intrafamiliar, dentro de la familia. Sin embargo, como bien lo mencionaba Jan, pasamos del ámbito privado al ámbito público. Es un problema social, por ende, el Estado interviene en estas situaciones.
hasta hace no tanto tiempo atrás, realmente lo que sucedía dentro de casa se quedaba en casa y se resolvía en casa. Entonces, recién empezamos con las comisarías de la mujer, las unidades de atención y de violencia contra la mujer y la familia. En general, recién la ley que nosotros tenemos desde el 2018 y sin embargo es una ley de avanzada, nos hablan de los ámbitos donde se puede dar la violencia y se reconoce la violencia en el ámbito familiar, educativo, en el ámbito comunitario, en el ámbito laboral, se reconoce también en el ámbito cibernético, porque todas estas expresiones de violencia han pasado al ámbito del internet, de las redes sociales, siendo más complicado aún porque no tenemos muchas veces la figura de un agresor real, ¿sí? Entonces, como anónimo, exactamente, se complejiza. Ya de por sí la violencia, teniendo una víctima y un agresor, llevar los procesos judiciales se complejizan mucho más cuando estamos hablando de este otro ámbito, pero tanto en el ámbito público como en el privado. Por eso hablamos quizás del acoso callejero, hablamos de lo que sucede dentro del transporte público, los acosos o los abusos sexuales dentro de esto. Por lo tanto, sí son competencias, sí se consideran violencia de género y sí podemos buscar la forma quizás de denunciarlos y de poder llevar a que se dé la sanción correspondiente. Perfecto, siempre el desafío está en operativizar la ley, ¿no? Exacto, exacto. Ahora, Lorena, luego de ver los tipos de violencia de género que tú nos has mostrado, que están legislados, tienen sus correspondientes penas, cuando se convierte en un delito, ¿cierto? Luego de las investigaciones, del proceso judicial necesario, vemos la forma más grave y la más dolorosa, que es el caso del femicidio. Vamos introduciendo un poco al tema femicidio. ¿Qué entendemos por femicidio? Hay también personas, grupos que cuestionan el término femicidio y está el homicidio. Entonces, ¿cómo viene el concepto de femicidio a ayudarnos a entender este problema social? Bueno, creo que justamente los movimientos sociales es importante reconocer que muchas de las conquistas que tenemos las mujeres actualmente se lo debemos históricamente a los grandes movimientos sociales, quienes justamente en sus luchas han logrado que el Estado, que las instituciones escuchen las demandas, las exigencias y los derechos a los que nosotros tenemos justamente que nos deben garantizar. La figura del femicidio se reconoció luego de mucho trabajo, de mucho movimiento social en el año 2014 y justamente habla o reconoce el femicidio en el Código Orgánico Integral Penal como la persona que basado o como resultado de sus relaciones de poder, lo dice, voy a tratar de ser fiel al artículo, la persona que como resultado de sus relaciones de poder en cualquiera de las manifestaciones de la violencia dé muerte a una mujer por el hecho de ser mujer o por su condición de género, tiene una pena privativa de 22 a 26 años, ¿no? Eso, haberlo logrado posicionar y efectivamente que podamos contar con una normativa que nos garantice ese reconocimiento del delito, la sanción, los agravantes, porque también el COI te pone agravantes. Si estabas por establecer o intentabas establecer una relación de pareja, es un agravante. Si estabas en una relación familiar, laboral, es decir, en una relación donde había una confianza y una relación de subordinación o de autoridad, es un segundo agravante. Si se da la muerte frente a los hijos o a un familiar, es un agravante. Si el cuerpo es expuesto en un espacio público, es un agravante. Es decir, tenemos estos elementos que están normados, a los cuales se pueden acoger cuando se denuncian las figuras legales correspondientes, cuando se operativiza la figura del femicidio. Sin embargo, ahí también es importante reconocer que tenemos mucho camino todavía por avanzar, porque debemos reconocer que el femicidio es la expresión máxima de la violencia basada en género. Casi siempre detrás, no hablamos de estos exabruptos
o de crímenes pasionales, no. Estamos hablando de que normalmente han habido episodios anteriores de malos tratos, muchas veces ha habido denuncia. En el año 2022, el 15% de las muertes que se dieron, que tú lo mencionabas, el 15% contaba con boletas, contaba con medidas, habían denunciado, ¿ya? Entonces, cuando se unen estos malos tratos, se unen a estos celos desenfrenados o a estas conductas de control, realmente es una combinación fatal. Para nosotros es fundamental que esto pueda ser valorado. Cada caso es muy particular. Nosotros no concebimos dos mujeres, aunque sufran violencia de género, no hay dos casos similares. Por eso es importante la valoración de cada caso, porque no todas las mujeres maltratadas necesitan las mismas medidas de protección. Hay casos que sí son urgentes y es importante que estemos atentos a estas alertas desde la familia, desde la sociedad, desde las instituciones. No, las cosas no son de la noche a la mañana como normalmente se los pintan los femicidios. Siempre hubieron alertas que no fueron identificadas, ¿sí? Que no fueron observadas, que la misma víctima no fue capaz de identificarla, que la familia no reconoció, no quiso ver, y si llevó la denuncia, que las instituciones garantes de derechos no brindaron a tiempo y con la debida respuesta y pudieron impedir la muerte de una mujer, ¿verdad? Entonces se conjugan todos estos elementos para que realmente el femicidio, más allá de... se dice que tenemos que demostrar cuando se quiere presentar un caso como femicidio, que se tiene que demostrar que hay una relación de poder. Y muchas veces esa demostración de la relación de poder es compleja cuando no ha habido una relación tan íntima como la de pareja. En la de pareja, por eso aparentemente el femicidio tiene que ver más con las relaciones de pareja. Pero eso no significa que el femicidio sea exclusivamente, sino que no siempre, exactamente, no siempre. Por eso es importante que existan otros mecanismos que nos garanticen precisamente el debido proceso, que se dice en los abogados y las abogadas, el derecho que tenemos a un debido proceso y que realmente se nos brinden las garantías para que el femicidio no quede en la impunidad y que realmente se dé carta blanca a este tipo de expresiones, ¿no, verdad? Y que perdamos a más mujeres producto de o por su condición de ser mujer, ¿sí? Por la condición de vulnerabilidad. Perfecto, muchísimas gracias Lorena por sus comentarios y bueno, en este tema tan complejo vamos a pasar a nuestro momento artístico. Esta vez les traemos un cuento y sí, es de Barba Azul, una narración de Charles Perrault publicado en 1697, ya hace algunos centenares de años atrás. La historia cuenta de un hombre, Barba Azul, que se casaba con mujeres hermosas y las mataba en su casa. Hasta que la última, con la que se casó, no la pudo matar porque sus hermanos llegaron a tiempo a casa para salvarla. Él se consideró traicionado porque la esposa no le hizo caso y entró al cuarto prohibido donde constató los cuerpos de las ex esposas asesinadas. Suficiente motivo para asesinarla a ella también. Hay dos moralejas al final del cuento. Primera, sobre la curiosidad y las consecuencias de no hacer caso. Y la segunda, por poco que tengamos buen sentido y del mundo conozcamos el tinglado, a las claras habremos advertido que esta historia es de un tiempo muy pasado. Ya no existe un esposo tan terrible ni capaz de pedir un imposible, aunque sea celoso, antojadizo. Junto a su esposa se le ve sumiso, y cualquiera que sea su barba el color, cuesta saber de entre ambos cuál es el amo y señor. Evidentemente, aunque las moralejas de Perrault corresponden a los valores de otra época respecto al femicidio, término muy vigente en el siglo XXI, podemos afirmar que, lamentablemente, es un problema social que persiste todavía. Lorena, ampliemos un poco el concepto de femicidio. Femicidio por conexión o indirecto en caso de suicidio. Sí, realmente es una historia que, aunque muchos años
atrás, sin embargo es muy actual. Y eso es lo que justamente debemos reconocer, que detrás de toda violencia basada en género, detrás de un femicidio hay una relación de poder. Hay un abuso de alguien que se considera tener la autoridad de poder determinar y de controlar al otro. En esto de controlar al otro es volverlo un objeto, porque en realidad es una relación en la que te cosifican. Y al ser un objeto, te pongo donde yo quiera tenerte, ¿sí? Entonces, estas relaciones de poder, esta discriminación, inclusive son las causas más estructurales de toda relación de violencia. De violencia contra la mujer, de violencia basada en género, de relación de adultos con niños, de adultos con ancianos. Son elementos que transversalizan la violencia en general, pero en el femicidio en particular, indudablemente estas expresiones, los celos, que muchas veces, si rayo tu autoridad, indudablemente te sientes atacado en tu ser, en tu integridad y en tu identidad, y lo que significa ser un varón. Yo tengo que tener control sobre mi mujer y sobre las actitudes y conductas de mi mujer. Entonces, en los femicidios muchas veces lo que hay detrás de los eventos del femicidio casi siempre son estos maltratos, esta relación de poder, esta cosificación, esto de que tú aceptas las condiciones como yo te las marco, ¿sí? Pero no solamente es la relación del agresor con la víctima, que ya de por sí es suficiente, sino también una víctima que muchas veces no tiene plena conciencia, o sea, no reconoce la violencia. Muchas veces su nivel de tolerancia al maltrato ha estado ahí, y también reconocemos que existe un miedo. O sea, son tres elementos claves en una mujer para muchas veces no denunciar. Y muchas veces se dice, pero es que le gusta estar en esa relación. No es que le gusta. Realmente los modelos de crianza conciben a la mujer como sutil, delicada, que siempre tienes que obedecer, como dueña del espacio privado. Al hombre lo moldeamos y lo criamos como dueño del espacio público, como que tienes que tener autoridad, fuerza, y que siempre tienes que ser dominante, tienes que ser proveedor, tienes que ser cazador, Entonces, construimos dos seres humanos que luego tratan de construir un proyecto en común, pero donde el uno absorbe al otro, ¿sí? Y muchas veces esta relación en lo cotidiano va marcada con estas relaciones de violencia, de malos tratos, de humillaciones, de cosificaciones. Entonces, que terminan para mí en las expresiones más graves. Si bien es cierto, muchas veces comienzan con jalones de cabello, luego van con empujones, luego hay un jalarte el cabello y empujarte y no pasa nada, no es que estaba tomado, discúlpame. Entramos en lo que nosotros llamamos el círculo de la violencia, donde hay el momento de la explosión, cuando se da la agresión, pero luego viene la luna de miel. Te pido perdón, discúlpame, no lo volveré a hacer, estaba ofuscado con el trabajo, esto pasó, me dijeron tal cosa, entonces, pero no lo voy a volver a hacer. Y empieza nuevamente todo un momento de luna de miel y de reconciliación, y volvemos a tener muchas cosas. Y sin embargo, luego nuevamente viene la explosión de otro momento de violencia. El tema es que cada vez se vuelven más cortos. Estos espacios de luna de miel, quizás al inicio, duran años, después duran meses, después duran días, después ya son horas. Y muchas veces esta situación nos lleva muchas veces a los femicidios por conexión, cuando han estado vinculados otros familiares alrededor del tema, o inclusive funcionarias muchas veces que en el ejercicio justamente de garantizar los derechos de mujeres, muchas veces también se vuelven objeto del ataque de alguien, ¿sí? Entonces, no digamos familiares, madres o hermanas, hijas, hijos, que son muchas veces agredidos,
y son utilizadas, y es otra forma de expresión de la violencia que llamamos la violencia vicaria, con el uso de los niños, que también se dan dentro de los femicidios. Lorena, adicionalmente podríamos observar también el femicidio que es dado en un suicidio, digamos. Entonces, ahí se da la conexión de la relación de poder, que no necesariamente es la pareja, ¿no? Pero lamentamos los sucesos de Paola Guzmán Albarracín, por ejemplo, aquí en Guayaquil, recientemente el caso que nos lleva a pensar que posiblemente por ahí da luces de femicidio. Todavía no están las investigaciones expuestas, ¿no?, sus resultados, pero sí da luces en el caso de la chica estudiante del Colegio Mejía en Quito, que son chicas de colegio, ¿no?, que llamamos bullying, pero es tan necesario que conversemos de esos problemas, ¿no? Porque en este caso la raíz viene a ser la razón de género, ¿no? La violencia basada en género, en donde no son solo mis comentarios y mi opinión frente a la tuya, sino que yo estoy causando un daño emocional en ti, de autoestima y tal, y que llega a otros tipos de violencia. Consecuentemente, la persona se suicida. Entonces, en el caso de Paola Guzmán Albarracín, sí, definitivamente ya hasta existe una sentencia, una sentencia donde el Estado ecuatoriano es culpable, pues, de este caso, ¿no?, de tortura, de agresión a los derechos fundamentales de Paola Guzmán Albarracín, y como un femicidio que se le puede entender por conexión indirecta, dado la relación de poder por la cual ella fue violentada cruelmente, ¿no?, en una institución educativa. Y bueno, pues el caso ahora que vemos también que por muchas compañeras lo que dicen y sus familiares, que por su apariencia, por su corte de pelo. Entonces, claro, ahí vamos escuchando, entonces, ¿qué tiene que ver esto? Los patrones de género están incomodando, están molestando, y eso causa con que hagamos la vida imposible a nuestros compañeros en el colegio. Eso es inadmisible. Entonces podríamos pensar en femicidio también, que lleva a los suicidios de las personas. Sí, de hecho nosotros ubicamos dos grandes consecuencias, más allá de todo el deterioro del individuo como tal, de la mujer, de su familia, del país. Hablamos de dos consecuencias, casi siempre la una, que es la muerte que el agresor hace, y la otra es el suicidio, efectivamente, porque están agotadas, cansadas, no ven posibilidad de que exista respuesta a su situación, a su condición. Existe tanto temor que realmente lo que quieren es eliminar de esa forma y ya no continuar con esta situación, que es lo que sucede en muchas de las víctimas. Por eso cuando yo hablo de poder valorar a las víctimas de violencia, hablamos justamente de que en el ámbito psicológico, social, podamos identificar estos elementos, estos deterioros cognitivos, emocionales que hay detrás de una vivencia de violencia. No es solamente el maltrato físico, no es solamente el que te digan burra, por decirlo menos, o inútil. Realmente es todo el impacto en la salud mental de una mujer. Y eso, cómo a nivel de las emociones puede llevarte a una depresión y a un suicidio como expresión de justamente poner fin a esta situación. En el caso de Paola fue una evidencia clara de una relación de poder, de autoridad, no solamente de un adulto, sino también de la autoridad, porque él tenía un cargo dentro de una institución. Hablamos del ámbito educativo, hablamos de una violencia consecutiva, donde hubieron condiciones para que se dieran violaciones o violencias subsecuentes, y realmente aun cuando la madre de Paola lleva el caso a las instancias legales a nivel del país, no es escuchada. Cuando no hay un debido proceso, tenemos la libertad, gracias a los derechos humanos, de poder llevar nuestras causas fuera del país, porque podemos demostrar que el debido proceso no se garantizó y que no existen medidas de reparación, no existen medidas de garantías, y podemos ser escuchados por otras instancias, como fue el caso de Paola, y que ahora efectivamente a nivel de la Corte hay una sanción país
por no haber generado condiciones. Y también hablamos de justamente de generar condiciones a nivel de prevención primaria, no solamente con el hecho de sensibilizarnos frente a este tipo de problemáticas, sino también una prevención terciaria. ¿A qué nos referimos? A generar condiciones de no repetición del daño, porque eso también debe ser parte y es parte de las garantías que nos deben tener una vez que existan realmente medidas de reparación integral, que no se repita el daño. Entonces, eso también es parte de lo que tenemos que ir trabajando y que nos anima no solamente a las instituciones que trabajamos directamente, sino a los movimientos, a las mujeres, a quienes de alguna manera nos vinculamos con el tema de feminismo, a seguir con estas luchas y a que hayan garantías para las mujeres. Mientras no hayan condiciones de equidad y de igualdad, debemos seguir trabajando por y para las mujeres. Es una tarea de todos y todas. Exacto. Lorena, ¿qué pasa con los casos de femicidio, violencia de género en general? ¿Se hace justicia o hay impunidad? Creo que parte de lo que he venido diciendo es que nos encontramos frente a un patrón sistemático de impunidad. ¿Sí? Pedimos justicia, lloramos por cada desaparecida, lloramos por cada mujer que es asesinada por su condición de ser mujer, por cada madre que deja a sus hijos, por cada hermana, por cada sobrina, por cada amiga. Pedimos justicia realmente. Los procesos, y esto es una observación que no solamente lo hago como Lorena, como profesional, como activista en ocasiones, sino también porque son observaciones que se nos hacen justamente desde las Cortes Interamericas de Derechos Humanos a países como el Ecuador, donde justamente los procesos no tienen la sanción, no tienen el sigilo, no se realizan de forma ágil, no tienen las medidas sancionadoras correspondientes, y esto indudablemente conlleva a que veamos la situación de violencia contra las mujeres, que veamos como quedan impunes, como que las mujeres al ver que estos procesos judiciales no avanzan, se sienten inseguras del sistema de justicia, no tienen muchas veces el respaldo de una red de apoyo familiar, institucional, que garantice condiciones. Cuando una mujer, ya lo mencionaba antes, no solamente tiene que entender y reconocer que vive la violencia de la persona amada que dijo que la iba a proteger toda la vida. Desmitificar ese ser es un trabajo que las mujeres tienen que hacer y que muchas veces les cuesta hacer. Y lo segundo es el tema de este miedo a denunciar. ¿Por qué? Porque justamente lo vemos en los medios de comunicación, sucede un evento, sucede otro y no pasa nada. Si hablamos de la cantidad de juicios realmente sancionadores que podamos decir, estos son los femicidas que han llevado su pena máxima dependiendo de cada hecho, pero no lo vemos. Entonces las mujeres se sienten inseguras del sistema de justicia, la sociedad concibe como que esto se puede hacer porque no va a pasar nada. Entonces justamente ahí es donde nosotros reiteramos la necesidad de contar con, no solamente ya con la normativa, que sí tenemos, y de hecho he podido compartir con personas de otros países donde se reconoce la importancia de la normativa que tenemos como país. Sin embargo, esta operativización del sistema de justicia, y no estoy hablando solo del sistema de justicia como fiscalía, las unidades judiciales, estamos hablando también de la respuesta de cuáles son la entidad que ante una emergencia debe responder, ¿sí? Si pudiéramos hacerlo nosotros seguramente lo haríamos, pero no somos la entidad correspondiente y es la policía la que tiene que responder, y muchas veces encontramos problemas en el accionar de la policía por muchas situaciones, ¿ya?
Entonces encontramos también una red social debilitada donde justamente parte de la forma en que se operativiza la violencia es que te van aislando de tus grupos sociales, ¿sí? De amigos, de familia. Entonces te encuentras totalmente a merced de tu barba azul, ¿sí? Entonces, justamente en ese contexto, tanto hombres como mujeres, entendido desde la psicología, podríamos hacer una potencial red de apoyo, ¿cierto? De hecho, tú comenzabas diciéndonos cómo es importante la crianza, los estilos de crianza desde pequeños, pero diría que hasta de adultos, ¿no? Cómo nos tratan los familiares, cómo aprendemos y valoramos el sentirnos amados. Una cosa es que yo te diga, ¿qué más ingrata recién que te asomas? Y eso yo creo que es amor. A que te diga, mijita, ¿cómo te fue? Qué lindo verte. O sea, cómo es de diferente el trato, ¿no? Y cómo yo en el contexto familiar entiendo qué es ser amado, qué es el amor. Bueno, desde el contexto, como mujeres, desde la sororidad, como nos decía la canción, desde la voz sorora, que ruge, ¿cierto? Que grita, como desde los hombres, podemos sensibilizarnos ante este tema, involucrarnos de verdad, hombres que ya están cuestionando las propias masculinidades, ¿no? Y estas formas de violencia. ¿Cómo podemos hacer una red de apoyo? ¿Cómo podemos hacer conciencia de esto? Sí, efectivamente esta canción que ustedes Sin Miedo es un himno para muchas de nosotras, las personas que creemos en este tipo de luchas, de desafíos, donde justamente la sororidad es un concepto que ha venido a unirnos justamente desde estas condiciones de reconocer la desigualdad en la que estamos las mujeres. Inclusive se habla de la sororidad masculina. Hay que reconocer los privilegios de haber nacido hombre en estos contextos y en estas culturas. No estamos hablando de culpabilizar, estamos hablando de patrones en las cuales hemos sido criados con oportunidades, con privilegios y otras personas no. Y desde ahí justamente unirnos, empoderarnos, ser parte de una red que realmente permita ser una fuerza ante este tipo de problemáticas. Los hombres, indudablemente, ¿qué pueden hacer frente a estas situaciones? Reconocer en primera instancia que existe esta problemática y que denunciarla quizás cuando van a los espacios como las discotecas, los bares, no aceptar ciertas conductas como normales. Si yo estoy reconociendo que eso es una agresión, que eso es un abuso de poder, también si tengo una amiga que está viviendo una situación de violencia, ser un apoyo, ser una ayuda frente a eso, no dejarla sola. Lo peor que sucede con las víctimas es el aislamiento. ¿Por qué? Porque me contaste hoy, ya te dije lo que tienes que hacer, que te tienes que separar, pero sigues con él. Y vuelves a decirme y sigues con él. ¿Sabes que ya no me cuentes? Ya vas a hacer lo que te dé la gana, entonces ya no te voy a decir nada. Y prefiero alejarme. Y eso es lo que sucede normalmente. O sea, te vas alejando porque no entiendes lo que significa esta relación y este vínculo y este apego que se genera en la relación de violencia, ¿sí? Porque justamente lo que quiere el agresor es justamente que todo gira alrededor de él. Lo económico, lo social, lo afectivo, la protección, los ingresos económicos, o sea, todo gira alrededor, absorberte por completo y realmente... ¿Hay alguna forma de romper ese vínculo de apego? Indudablemente hay formas en lo cual justamente cuando hay eventos concretos que a veces hacen que las víctimas digan hasta aquí, ¿sí? A veces el evento no es ni siquiera una agresión mucho más fuerte que la anterior, sin embargo, digamos que puede ser un momento de quiebre.
a veces cuando esta violencia traspasa a otros miembros de la familia, principalmente a hijos, es a veces el punto de quiebre de una mujer, justamente para denunciar. ¿Qué es lo que sucede? Idealizas tanto a esta persona que realmente deconstruirlo y verlo como lo que es, ¿ya? Un agresor, un maltratador. Realmente desmitificarte la idea de que por mis hijos yo necesito estar ahí, porque si yo me voy de la casa estoy desestructurando la familia y la sociedad, la iglesia, el padrecito, el señor de la tienda te dice que lo importante es la familia. Y entonces realmente por eso nosotros creemos que la sensibilización ciudadana, pero realmente procesos sostenidos frente a la problemática, saber que todos somos actores, partícipes en la problemática. Cuando se concibió la violencia basada en género como un problema social, nos involucra a todos, ¿sí? La academia, las familias, los barrios, los líderes, las lideresas en general, todos estamos llamados a generar condiciones y ser esa red que garantice ser esa alerta. En el barrio todos, en los barrios, todos escuchamos, todos sabemos. Saber que no puedo mantenerme en silencio cuando escucho a la vecina gritar, a los niños gritar, poner la alerta ante un lugar que puede ser el ECU 911 o las líneas especializadas de atención, saber que esto no es permitido. Ser sororas con una situación, con una mujer que está viviendo una situación, no importa si al siguiente día ella le va a decir, vecina, no se meta. ¿Cuál es tu labor como ciudadano, como ciudadana, frente a un maltrato o una violencia? Entonces, realmente tenemos mucho todavía por trabajar, mucho por construir, pero con seguridad es lo que nos alimenta día a día mantener este tipo de trabajos y de acciones. Sí, completamente. En definitiva, podemos ponerle un alto a la violencia de género, dando paso a paso, ¿no? En este momento, conversando del tema, yo creo que ya es algo, ¿no? Que comencemos esta conversación en algunos espacios donde no se hablaba del tema. Vamos a pasar a ver algunos elementos de la realidad que nos traen los titulares de prensa, que son casos aquí en el Ecuador. Hemos recogido 3 ejemplos que están organizados de manera temporal. Entonces, cronológicamente del 2019 tenemos en el diario El Comercio el titular: sentencia de 29 años y 4 meses de cárcel para hombre que violó a bebé menor de 2 años en Quito. Una niña, sí, una niña que consecuentemente suele fallecer luego de estos actos. Quisiera ir solamente como puntualizando algunas ideas alrededor de estos casos. La violencia de género, la violencia contra la mujer durante todo el ciclo de vida, decimos nosotros. Realmente la condición de vulnerabilidad, la condición por el hecho de ser mujer, te vuelve objeto de todo tipo de agresión, de manifestaciones de violencia. Y en el caso de niñas es un claro ejemplo de la situación, de las relaciones, de las familias más. Primero, en la edad de la menor, 1 año 10 meses creo que era el caso, 2 años, de una relación familiar. No era la persona psicótica o loquita del barrio que entró, ¿no? Era una relación familiar de confianza, ¿no? Exactamente, de confianza, de planificado indudablemente, porque hubieron factores, y cuando justamente se llevan los casos, lo que se trata justamente es de identificar cuáles fueron los elementos agravantes de la situación. Fue algo totalmente planificado. La violencia sexual, no estamos hablando de problemas o de trastornos mentales. No, definitivamente no se trata de trastornos mentales. Y la sanción que va con relación a la proporcional, no creo que vaya en relación a la proporcionalidad del daño, porque justamente lo que se busca es que realmente hayan reparaciones integrales. Estar preso, sí, es una forma, es una sanción que se dio
hay muchos que escapan, que nunca se llegan a los juicios. Sin embargo, la reparación del daño y realmente las medidas que garanticen que esta niña y su madre puedan retomar sus proyectos de vida deben ir ligados a todo un acompañamiento psicológico, social, que le permita recomponer nuevamente sus vidas frente a eventos tan adversos que indudablemente no se van a borrar. Sin embargo, es necesario que se puedan acompañar de forma profesional permanente frente a los impactos de la violencia, porque no solamente el hecho en sí. La justicia, como todos conocemos, cuáles fueron los hechos, estos son los hechos narrados y sobre eso la sanción. Sin embargo, el impacto social, el daño en la vida de este ser humano, eso no hay reparación, ¿sí? Entonces, Lorena, pasando a otro titular que es un poco más actual, vamos al 2022, Ecuavisa, con María Belén Bernal, Lisbeth Vaquerizo y Naomi Arcentales, 3 casos que esperan respuesta. Justamente lo que tú mencionabas ya anteriormente, la demora en los procesos judiciales. Preguntarnos también si el número de jueces, hay igualdad de género en el número de jueces, ¿no? Si hay la misma cantidad de mujeres. Nosotros, inclusive más allá, sí es importante el tema de la igualdad a nivel de los espacios laborales. El tema que nosotros siempre decimos, la necesidad de la especialización de los jueces, ¿sí? Que realmente tengan un enfoque de género, porque el conocimiento, que realmente sean especializados, no solamente en la rama del derecho y en los debidos procesos que entiendo lo son. Sin embargo, esta perspectiva, esta transversalización del enfoque de género va más allá. Y es necesario que justamente se cuente con jueces y juezas. Yo no niego que muchas veces hay jueces que emiten fallos que uno se queda así como, ¿qué pasó aquí? Es una mujer. No es garantía de ¿ya? conocimiento, exacto, ¿no? Exacto. Entonces, estos casos, justamente María Belén, que fue el caso 2022, parte de las 332 mujeres del año pasado, Naomi y Lisbeth, parte de las 1.378 mujeres que según Aldeas llevamos desde el 2014, van ellas sistematizando y documentando estos casos. Necesitan justicia, necesitan un sistema que no deje en impunidad ante la huida de los agresores. Pocos son los que se suicidan, muchos huyen y realmente no hay garantías y más bien a veces hay sistemas corruptos que justamente no garantizan los debidos procesos en los casos, ¿no? Sin duda alguna, esto concluyo al menos, ¿no? Una opinión personal, que necesitamos un Estado presente. Un Estado presente en el sentido de recursos, de experiencia, habilidades, conocimiento, pero un Estado presente, porque atender estos casos es súper complejo, y para eso se requieren recursos, tanto humanos como infraestructura y otro tipo de recursos, ¿no? Pero el Estado tiene que estar presente. Al final concluyo esto, ¿no? La ley nos decía que teníamos que contar con un registro único de víctimas de violencia. Actualmente hay una disonancia o de data entre los que arroja Aldeas como una organización de la sociedad civil versus los casos o las cifras que muestran Fiscalía, ¿no? Entonces, Fiscalía hacia menos, ¿no? Sin embargo, justamente al hablar de violencia basada en género, de los femicidios, feminicidios, debemos recopilar justamente todos aquellos casos que por la condición de ser mujer, ahora mismo un elemento que aporta a la sociedad civil es nuevamente las mujeres que son que mueren como parte de las bandas delictivas, ¿sí? Que es una situación propia de la seguridad que tenemos como país, pero que muchas veces las mujeres son el objeto de justamente de ataque al hombre, porque son las parejas de las personas que están involucradas en estas bandas y sin embargo las atacan a ellas y le dan muerte a ellas. Entonces, creo que eso también es algo que como país tenemos que justamente ir contando con registros únicos
para conocer nuestras cifras como país. Bien, vamos a pasar a una nota de prensa más cuyo titular es "Hijo de víctima de femicidio en Manabí fue localizado en Santo Domingo", del diario El Comercio 2023. Aquí vemos otro de los resultados lamentables, ¿no? El doloroso hecho de la muerte, además de cómo queda la familia y cómo quedan los hijos de las víctimas de femicidio. Peor todavía cuando, bien lo señalaba Lorena, la mujer es asesinada y el hombre se suicida. En ese caso, ¿cómo quedan los hijos que quedan en orfandad, ¿no? Frente a este suceso? Sí, hay las víctimas indirectas que se dicen de femicidio y que muchas veces nosotros decimos no son tan indirectas, son directas del femicidio, porque sea que el agresor, el victimario, que es el padre de ellos, vaya a la cárcel, sea que huya o sea que se suicide, los niños como impacto pierden a madre y pierden a padre, ¿no? Y muchas veces hay todo el proceso legal alrededor del hecho de femicidio, de la muerte contra la mujer, y si ya no tenemos un agresor porque se mató, ya no hay causa. Y si no se le encuentra porque está huyendo, no podemos instalar las audiencias, los fallos, hacer la investigación y todas las pericias que entiendo que son necesarias, pero sin embargo no tenemos ninguna resolución. Estos niños y niñas que quedan huérfanos, indudablemente casi siempre van a los núcleos familiares maternos, ¿sí? La edad promedio de las víctimas de femicidio, la más generalizada, es de 29 años. Eso significa que están en plena etapa reproductiva, mujeres jóvenes que tienen hijos de 1, 2, 3, 4, 5 años, ¿no? Y estos niños quedan con abuelos que también son jóvenes y que muchas veces sus hijos tienen hijos adolescentes. Y ahora tienen que, y el promedio también de niños va de 3 a 4 niños, porque son mujeres que también, como no hay un tema de tener control sobre mi cuerpo, tengo todos los hijos que mi marido quiere que yo tenga, ¿sí? Entonces, tenemos esta situación y esta problemática que inclusive últimamente, el año pasado, tuvimos toda una propuesta de ley en relación al acompañamiento a las familias y a las víctimas del femicidio. Esperemos que esas normas realmente permitan, porque los niños no pasan con ninguna situación de tutela, de manutención, porque el agresor huye de apoyo. Esto indudablemente, el acceso a sus condiciones básicas de desarrollo se ven deterioradas, más el impacto quizás de haber perdido a sus madres y también a sus padres, ¿no? Dependiendo de la edad, tienen que reconceptualizar todas estas situaciones. Entonces son problemáticas sociales ahí latentes, y además porque al ser niños o niñas es toda una gran etapa que deben ser acompañados. No se trata de darle ahorita una canastita o darle algo, no. Estamos hablando de la vida entera, exactamente, la vida entera de estos niñas adolescentes que justamente se ve truncada y que deben ser subsanadas por los abuelos maternos por lo general. Sobre tu experiencia, para que vayamos cerrando esta discusión de hoy, tu experiencia en atención de casos, tú eres jefa de la unidad técnica, ¿cómo ves esta dinámica en Guayaquil, en el municipio de Guayaquil? Tenemos el botón de pánico, tenemos las denuncias, tenemos las llamadas telefónicas, la contención psicológica que se puede dar desde la política pública local. Bien, tenemos avances que nos gustaría que tú nos menciones así de manera resumida algo importante del avance, pero también los desafíos, ¿no? ¿Qué nos falta hacer? Bueno, efectivamente la unidad Amiga ya no está sola. Como una respuesta de política pública a nivel del gobierno local, surge por toda esta problemática, ¿no? Que ya se veía en el año 2017,
¿ya? Cuando surgió mediante una ordenanza municipal la creación de este programa y que justamente visualizaba la situación de problemática de violencia contra las mujeres. Y se generaron una serie, y efectivamente creo que es importante también decir y visualizar cuál es la red de servicios que tenemos a nivel local. Es verdad, tenemos esta problemática que la hemos analizado, es bastante fuerte, las cifras son preocupantes, como arranqué diciendo el día de hoy. Sin embargo, es necesario que podamos visualizar los servicios que tenemos a nivel local. Tenemos no solamente una línea de emergencia, la 1-800, 112, que está 24 horas, los 365 días del año atendiendo situaciones de emergencia. La mayor cantidad de casos que llegan a la línea son por violencia física, justamente después de un evento de violencia, es cuando llaman al ECU 911, a la 1-800 y pueden recibir ahí la respuesta de la unidad en coordinación con la Policía Nacional y luego derivarlos a los servicios que tenemos del Centro de Equidad y Justicia, de atención psicológica, para que acompañemos a la mujer en este reconocimiento de su situación. Conciencia de enfermedad, decimos los psicólogos. Necesitamos que haya conciencia de enfermedad, deseo de curación y que realmente haya un acto de reconocimiento, de voluntad de parte de la usuaria, pero también de reconocimiento a que no es un objeto tampoco para nosotros. Usted venga, o sea, denuncie porque debe denunciar. No, debemos reponerle su condición de ser humano, su nivel de participación, la asesoría legal para que sepa cómo moverse, cómo entender este tramado de los procesos legales que tanto miedo nos generan, a través de abogadas especialistas y que entienden la condición también de género que hay detrás de esto, de los miedos que hay detrás de esto. Tenemos un botón de auxilio AINES que es diferente al botón de pánico de la policía. El botón de auxilio AINES se lo entregan a las mujeres en violencia extrema, aquellas donde han habido intentos de femicidios, donde han habido uso de armas, de cuchillos por parte de los agresores, donde justamente el equipo valora el nivel de riesgo en que se encuentra y se le entrega el botón de auxilio que le permite geolocalizarla permanentemente. Las mujeres no estamos en casa solamente. Entonces hay que entender desde ahí una postura de género. El botón de pánico, que bien lo usa la policía, te da la dirección en tu domicilio o en tu oficina si tú la pones. Y cuando activas el botón de pánico van a ir a tu oficina o a tu el botón de auxilio AINES. Si la mujer estudia, la acompaña. Si la mujer va a trabajar, la acompaña. Si la mujer va a donde quiera que nosotros vayamos, porque las mujeres no solamente estamos en casa, el botón nos acompaña y si nos encontramos en una situación de riesgo, activamos y en cuestión de segundos vamos a tener la respuesta del equipo y de la policía del lugar más cercano al evento. Y bueno, y tenemos también una serie de otros servicios complementarios, los espacios de prevención, que para nosotros son fundamentales, generar espacios de sensibilización sobre la problemática, donde vayamos uniéndonos como sociedad y nos visualicemos como parte de una red social de apoyo a la situación de que atraviesan algunas mujeres y que realmente nos permita enfrentar esta problemática. Gracias Lorena, gracias Jan. Hemos llegado así al final del tercer episodio del podcast Rompiendo Barreras. Diálogos sobre igualdad de género, emprendimiento y desarrollo sostenible. Este es un proyecto financiado por el Fondo de Solidaridad para Proyectos Innovadores, FSPI, un dispositivo del Ministerio para Europa y de Asuntos Exteriores de Francia y la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil. Agradecemos la participación en este episodio de Lorena Mendoza. Ella es jefa técnica de servicios de la unidad Amiga, ya no está sola, de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil, del municipio de Guayaquil. Gracias Lorena por tu participación este episodio. Gracias, Alexandra. Les esperamos en el próximo episodio con el tema Si no hay inclusión me la saco. Hasta la próxima. Hasta la próxima.